Saludo hoy en Pan Am Post a Francisco Santos, Pacho Santos, como es conocido afectuosamente. Él fue fue vicepresidente de Colombia y recientemente, durante la administración del presidente Iván Duque, fue embajador en Estados Unidos. Pero sobre todo, lo que nunca deja de ser es periodista. Entonces, por eso, más que una entrevista, queremos hacer una conversación amena en lo que, pues, con su acucioso manejo de la información, vamos a tocar temas importantes de gran interés tanto para Colombia, incluso para Venezuela, ya que muchas de las cosas que ocurren en un país tienen incidencia en el otro. Pero vamos a comenzar por la casa. Me gustaría comenzar haciendo un diagnóstico general de la situación en Colombia a pocos meses de las elecciones. ¿Cuál es el país que deja el presidente Iván Duque? ¿Y qué opina usted si cree que hay el riesgo de que las dificultades que le ha tocado enfrentar le abran el camino a la izquierda en Colombia? Pues mire, cuando uno mira al gobierno del presidente Duque, le tocó manejar una pandemia, la manejó muy bien. Le tocó manejar unas protestas, las manejó muy mal. Eh, y ha sido un gobierno, digamos, que ha mantenido la estabilidad, pero no es un gobierno que, digamos, se haya reconocido por grandes cosas en grandes temas, y eso ha generado un desgaste muy, muy importante. Sobre la base de ese desgaste, crece la izquierda populista, ojo, que eso es lo más grave, porque es que hay izquierda democrática e izquierda populista. Sí. La izquierda populista que representa a Gustavo Petro es una izquierda que uno sabe que llega al poder, pero no sabe si lo deja. Eso ya lo estamos viendo en Nicaragua, pues lo vimos en Cuba hace mucho tiempo, lo vemos en Venezuela, lo estamos viendo en Argentina, donde cada vez las posibilidades electorales son menores, lo vemos en Bolivia. En fin, hay un patrón que se mantiene en ese sentido, y ese es el gran peligro de Colombia, porque él es hoy, digámoslo sinceramente, el gran favorito en las elecciones en Colombia. Por el otro lado, el partido de centro derecha está en un proceso interno donde es muy posible que gane la candidata María Fernanda Cabal, que es también un populismo de derecha, y entonces se van a enfrentar esos dos populismos en Colombia. ¿Qué pasa con el centro? Y un centro que representan a Alejandro Gaviria, que representan Sí. otros candidatos, no lo sabemos todavía, estamos a meses de empezar a mirar ya realmente quién sube en las encuestas, etcétera. Pero lo que sí es cierto, y lo que pues mi consejo a todos, y creo que en eso hay una claridad absoluta, es que si Gustavo Petro llega a la segunda vuelta, nos toca a todos sumarnos para derrotarlo, absolutamente a todos, porque ese es un fenómeno muy similar al de Chávez, y ya sabemos lo que Chávez hizo con el país más rico de América Latina, en Colombia, que no es un país ni de cerca rico en sus exportaciones, etcétera, digamos, en sus minerales, en todo lo que tiene Venezuela, que lo desperdiciaron y lo arruinaron. Entonces Colombia duraría mucho menos y pasaríamos a tener una situación tan grave como la de Venezuela mucho más pronto. Sí, ya que menciona el tema de Venezuela, justo quería entrar a eso. A veces las comparaciones son odiosas, pero a veces son buenas para comparar, para prevenir, ¿no? En este caso, ¿qué puede ocurrir en Colombia el próximo año y en qué estatus se encuentra Colombia en este momento? ¿Se puede comparar a Colombia con lo que era Venezuela en 1998, cuando los partidos tradicionales, los medios de comunicación, los empresarios, incluso la comunidad internacional subestimaron a Hugo Chávez? No, no, porque aquí nadie subestima a Petro. Creo que hay una conciencia absoluta, pero hay un entorno distinto. Ok. Está Venezuela. A mí no me sorprendería que muchos millones de dólares lleguen a la campaña de Venezuela para apoyar a Gustavo Petro. Ahora que Alex Saab está aquí en Estados Unidos, nosotros esperamos que la Fiscalía Americana, y yo estoy pidiendo una cita con el fiscal, le diga: aquí no hay ningún acuerdo si usted no cuenta todo lo que hizo en Colombia, donde existen clarísimos indicios de una relación muy cercana de Petro y su cuñado con Alex Saab y con toda esa mafia y ese entorno mafioso que esquilmó a Venezuela y que la dejó en la pobreza absoluta. Entonces sí hay conciencia, y sí hay conciencia de los riesgos, pero hay un entorno mucho más favorable. En el 98 ese entorno no existía para Hugo Chávez, y por eso se descuidaron y por eso pasó lo que pasó, y por eso hoy
22 años después o 23 años después, Venezuela está en semejante crisis. Aquí tenemos claro que eso es dar un salto al abismo y que la sociedad colombiana se tiene que juntar. Pero también hay otro elemento que es distinto en el entorno y es todo el tema de redes sociales que han creado una narrativa falsa, que han permitido distorsionar información, que han sido muy bien utilizados, y yo creo que en ese sentido en Colombia hay fuerzas externas y extracontinentales que están ayudando a crear esa disolución, digamos, esa ruptura en la sociedad, acentuarla. Son expertos en ello y me refiero a los rusos, y en ese sentido pues uno también ve un entorno mucho más favorable a digamos, a un discurso tan radical como el de Gustavo Petro. Vimos lo de Castillo en Perú, estamos viendo los enredos que tiene su gobierno. Eso tiene pues tanto de largo como de ancho, y estamos viendo pues un momento muy difícil para la democracia en América Latina, se lo digo con toda sinceridad, y esa dificultad va a penetrarse y va a profundizarse precisamente por la presencia de esos actores extrarregionales, China, Irán, Rusia, que tienen una sola, digamos, un solo criterio frente a nuestros países, y Venezuela, que es el gran, y Estados Unidos, que es el gran rival geopolítico. Desestabilizar y llevarse la democracia por delante para crearle un gran problema a Estados Unidos. Hay algo importante que acaba de mencionar, que es ese factor que no estaba en el momento de 1998, que es el tema de los rusos, ¿no? Me gustaría que profundizáramos un poquito ahí, y posteriormente que me contara un poco más de esa cita que está pidiendo con la Fiscalía por el caso de Saab. Pero vamos a hablar un poquito del tema de los rusos. ¿Cuál es el peligro que ve en este momento? También estuvo el ruso que fue expulsado el año pasado, hace pocos meses, de Colombia, ¿no? Mire, Rusia se encontró con una gran oportunidad con Venezuela, le está sacando muchos recursos en petróleo, maneja toda la inteligencia electrónica de Venezuela, está capacitando a los venezolanos en ese tipo de inteligencia electrónica de desinformación, y ellos son los expertos en desinformación, históricamente son los expertos en creación de conflictos a través de este tipo de medidas activas, así se llaman en el argot del espionaje, y lo están haciendo con mucho éxito, no solo en Colombia, sino en otros países de la región, creando esa desazón, pero con respecto a Colombia, hay un elemento distinto, y es todo el tema de inteligencia electrónica, que ellos están profundamente metidos, hackeos a Colombia, interceptación de muchas de las comunicaciones, sobre todo de los militares, etcétera. A mí no me cabe la menor duda que el atentado que le hicieron al presidente Duque y a 2 ministros cuando le dispararon con fusiles a su helicóptero, esa información provino de esa inteligencia electrónica. Tenemos claro que muchas de las comunicaciones de nuestras Fuerzas Armadas y de policía están siendo interceptadas activamente. Entonces hay un peligro inmenso, y hay un trabajo muy de fondo de Rusia en el continente, pero su foco principal es Colombia por una razón, porque Colombia es la joya de la corona para desestabilizar el resto del continente. Sí, ¿y qué papel estaría jugando Venezuela ahí? Porque ella acaba de decir algo muy importante, la joya de la corona. La izquierda ya ha logrado meterse en su momento, estuvo en Brasil con Lula da Silva, ha estado y sigue estando en Bolivia con Evo Morales, en Argentina con los Kirchner, ahora en Perú, está el peligro de que pueda llegar también a Chile, y justamente Colombia ha sido el único país donde la izquierda no ha logrado tomar el poder, ¿no? Eh, ¿Por qué hablamos de que es la joya de la corona, y qué papel puede estar jugando el régimen de Nicolás Maduro para lograr eso? ¿Es un respiro que le daría al régimen lograr que en Colombia gane la izquierda? Mire, depende cuál. Si gana la izquierda radical de Petro, es el respiro absoluto, habría reconocimiento, etcétera. O sea, cambiaría totalmente el escenario de alianzas estratégicas en el continente. Estados Unidos perdería un aliado a nivel de gobierno, no de sociedad. China adquiriría un aliado muy fuerte, Rusia adquiriría un aliado muy fuerte, y Venezuela adquiriría un aliado muy fuerte. Para mí no es, de hecho, la relación de Chávez con Petro es de larga historia. Cuando yo entrevisté en el periódico El Tiempo a Chávez en el año 1997, quien lo llevó a, o 95, no me acuerdo, quien lo llevó a Colombia
fue Gustavo Petro. Quien lo llevó a los medios fue Gustavo Petro. Entonces, esa relación está ahí, esa mirada de destrucción de capital y de destrucción de libertades es la misma. Lo hemos oído en sus discursos que son del discurso de expropiese de Chávez al discurso de justicia y expropiación que está haciendo Gustavo Petro por todo Colombia. Hay apenas pequeños matices. Entonces, incluso poniendo los ojos ya en las tierras del expresidente Uribe. No solo en eso, ya hablo de otras tierras, de unos grandes empresarios que lo único que han utilizado estas tierras para crear empleo y crear un gran epicentro turístico. No estoy seguro que va a ir detrás de los ingenios de la caña. De hecho, ahí no hay diferencia alguna, primero. Segundo, es la joya de la corona por su relación especial y estratégica con Estados Unidos, sobre todo en materia de seguridad, porque en materia de seguridad hemos colaborado con Honduras, hemos colaborado con muchos de los países del continente. Entonces, ahí habría una ruptura también que generaría grandes dificultades a muchos países. Y finalmente, muchos países ven a Colombia, su relación con Estados Unidos y esa transformación que se dio entre el 2002 y el 2010, que fue prácticamente mágica. En el 2002 Colombia iba a ser un estado fallido, en el 2010 era un estado en el que todo el mundo quería invertir, en el que estaba creciendo. Sí. Eso lo destruyó desafortunadamente Juan Manuel Santos, pero lo que sí es cierto es que ven eso como un ejemplo. Entonces, si ese ejemplo se derrumba, eso le va a abrir mucho más espacio al populismo del siglo XXI en muchos otros países del continente. Sí, hay algo que usted mencionó al principio y de lo que vamos a seguir hablando un poco, que es la campaña electoral en Colombia y el rol importante que juega el Centro Democrático, ¿no? Y no se puede olvidar que en lo que va de este siglo, el expresidente Álvaro Uribe ha sido el gran elector, no solamente porque ganó 2 elecciones con usted en la fórmula como vicepresidente, sino que además sus sucesores llegaron a la Casa de Nariño con su apoyo. El expresidente Juan Manuel Santos, el presidente Iván Duque, y ahora en este momento cree que la historia se puede repetir y le pone esto, no se va a repetir, y le pone... Sí, pero no se va a repetir por una razón, porque la izquierda, desde que el presidente Uribe llegó al poder, se dio cuenta que tenía que destruir ese ícono, tenía que destruir ese gobernante que transformó un país, que mostró que uno podía tener política social muy agresiva siendo de centro derecha o de derecha, sí, como le quieran poner, sí, que una política de seguridad muy férrea, una política social muy férrea era la combinación perfecta, y se dieron cuenta que esa era la gran amenaza al proyecto populista de la izquierda, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, etcétera. Entonces, desde el principio se encargaron de poder destruirlo y buscar una manera de destruirlo. Sí. Y lograron crear una narrativa, culpa nuestra no haberla combatido, que le ha generado inmensos problemas al presidente, legales por un lado y reputación por otro. Y mucha gente tiene claro hoy que yo soy de los que creo que el presidente tiene que jugar un papel en esta campaña, pero no es el elector ya de épocas pasadas, entre otras también porque el país cambió. Hay toda una juventud que tiene una narrativa distinta, que nunca vivió lo que pasaba en Colombia entre el 2002 y el 2010, nunca vio esa transformación brutal de una democracia y de un país sobre las bases del Estado de Derecho, sin destruirlo, sin pretender nada distinto a generar una mejor calidad de vida en la gente. Entonces, y lo lograron. Y por eso creo yo que el Uribe de esta campaña va a ser distinto, pero va a ser importante. Claro, él mismo ha dicho que no va a ser él quien escoja un candidato, que no va a pronunciarse públicamente a favor de que va a dejar que sea el método del Partido Centro Democrático quien escoja al candidato. Pero cree que le pone esto al Centro Democrático una presión o una responsabilidad mayor sobre el resto de los partidos. Yo creo que todos los partidos tienen una responsabilidad inmensa y hay una sola para Petro, punto. No hay otra. No hay otra. Esa responsabilidad la tenemos todos los que queremos que Colombia no acabe siendo Venezuela.
Sí, y ahora pues quería preguntarle justo en cuanto a esto. ¿Cree que el método que está utilizando el Partido Centro Democrático, que es muy similar al que se empleó hace 4 años, sea el indicado, si tenga éxito? Digamos, el éxito de 2018 parece darle seguridad al uribismo para tratar de repetir, ¿no?, esta estrategia. Pero el escenario, como usted mismo lo ha dicho, pues Colombia cambió, el escenario no es el mismo. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Por un lado, Petro prácticamente está en campaña desde el día siguiente de perder la elección en 2018. Y por el otro lado, tenemos en el Centro Democrático, pues, una precampaña dentro del partido, una precampaña interna que se ha polarizado entre Oscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal. Por un lado, vemos en Oscar Iván Zuluaga que él tiene tal vez más experiencia, más apoyo tal vez de lo que se pueda llamar el establishment político, tal vez es más moderado, mientras que María Fernanda Cabal tiene una posición más firme, más dura, más directa, más contra el establishment. ¿Cuál cree usted que es la fórmula correcta para enfrentar a alguien como Mire, yo Iván no, Petro, como Gustavo no, Petro? yo no quiero entrar en esa discusión porque la Sí, verdad yo estoy mucho más metido ahorita en el claro. tema de Venezuela Sí, que en el tema colombiano. Y estoy más metido en el tema de Venezuela porque creo que esa es la amenaza existencial que tiene la democracia en el continente. Después de mi secuestro y después de que a mí me tocó salir de Colombia porque me iban a matar las FARC, sí, claro. yo me he convertido en un luchador de las libertades y Venezuela se me metió en el corazón porque creo que es el epicentro de la lucha de la libertad en el continente. Y es una lucha a veces muy sola, es una lucha desgastadora, pero es un compromiso de vida que he tenido, por eso estoy haciendo Dossier Venezuela en Colombia, por eso estoy haciendo muchísimas cosas que tienen que ver con Venezuela y sobre todo alertar al continente de dos cosas que son Sí, inmensamente difíciles. Venezuela y su capacidad de estabilización y el papel de factores extracontinentales en una lucha geopolítica en el continente. Y esos fuerzas extracontinentales son pues China, Rusia, Irán, de cierta manera Turquía, que nunca habíamos tenido y que hoy juegan un papel, desafortunadamente en el momento en el que Estados Unidos está más distraído que nunca. claro. Sí, No no, le está poniendo atención a esa inmensa dificultad que hay hoy y creo que eso es peligrosísimo para el continente. sí. Yo recuerdo o sea, leía en el año 49 cómo acusaban a Truman de haber perdido China. El presidente Biden puede ser el presidente que pierda la democracia en América Latina. ¿Por qué en este caso? ¿Por Por lo qué, que está por qué, por qué el pasando, presidente Biden? ¿Por qué el presidente Biden? por lo que está pasando. No está Estados Unidos tal vez teniendo ahora una posición firme eh, con relación a la que tenía el presidente Trump. No, no, porque no tiene una política hacia América Latina, es por eso. No tienen política. América Latina no existe en la política exterior americana, existe en términos de reacción y de lo formal, pero reales políticas para defender las democracias, para defender a los países de todo el asalto cibernético que estamos teniendo, para defendernos para competir en términos de creación de riqueza en América Latina, aprovechando lo que está pasando hoy en el mundo con el desabastecimiento de chips y con esa cadena productiva que está haciendo agua y que debería empezar a situarse en América Latina. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Entonces, yo sí veo con mucha desazón la situación en ese sentido y la ausencia de Estados Unidos. Sí, bueno, volviendo un poquito a lo que le preguntaba, obviamente, pues no quiero que me diga un nombre porque sé que no es la intención y es una situación comprometedora, pero lo que quería preguntarles en cuanto a la fórmula para enfrentar a Petro, ¿cree que es más efectivo siendo frontal o yéndose por el medio? No, yo creo que hay que ser totalmente frontal, pero hay que contestarle a él también y con Ok, propuestas. Y porque Petro tiene una manera de desinformar muy inteligente, que es clásica de la desinformación soviética de los años antes de la preguerra y de la desinformación que utilizan después de la caída del muro de Berlín. Y es, coge dos verdades y mete tres mentiras y esas dos verdades le vuelven realidad las tres mentiras que vienen. Entonces, hay que desbaratarle ese discurso, hay que mostrarle que lo que él propone va a destruir el país, pero hay que tener una propuesta para un país que tiene un grado de pobreza demasiado alto,
que tiene serios problemas sociales y que hay que entregarle, ser generoso en ese sentido con los sectores más débiles de la población. Sí, ya usted pues nos adelantó que está más metido en el tema de Venezuela, en el tema internacional, para que pues de esta manera ayudar a Colombia, pero vamos a ver si tal vez conseguimos una primicia aquí con usted. ¿Cuál va a ser su papel en las elecciones de 2022 en Colombia? ¿No hay planes de formar parte de alguna fórmula o alguna campaña en particular? No, no. Yo tengo mi objetivo, hay un objetivo que es parar a Petro, allí hay un segundo objetivo que lo tengo dentro de mi alma y es recuperar la esencia del centro democrático en el Congreso. Se ha deteriorado, digámoslo, de manera importante las personalidades que llegaron al Congreso en términos de puestos y un poco toda esa política tradicional. Y eso no fuimos nosotros. Y creo, y yo lo único que aspiro es poder dar una pelea de que los congresistas del centro democrático vuelvan y reflejen ese matiz único de esa política que fue la que nos hizo exitosos. Sí. Y que desafortunadamente se ha ido perdiendo. Y eso es algo en lo que me quisiera concentrar, obviamente de la mano del presidente Uribe, quien es mi socio, mi amigo, mi mentor, mi ídolo, claro. Una persona a quien yo le debo muchísimo y por eso pues no haría nada de esto sin él, pero sí quiero que demos una pelea en el Congreso para que el partido se mantenga y para que el legado del presidente Uribe sea un partido totalmente distinto a los partidos que hoy hay. Claro, al comienzo hablamos de las dificultades del presidente Iván Duque, ¿no? Hablamos, usted pues comentó del buen manejo en el tema de la pandemia, muy bueno. No muy bueno en el tema de las protestas, que pues con Petro al frente, pero pareciera que hay un hecho reciente que ocurrió que pudiera darle un aire, un oxígeno a su gobierno casi al final del mandato, y fue la reciente captura de alias Otoniel, ¿no? Que es un duro golpe al narcotráfico que pues no se puede negar. ¿Cree que esto, digamos, le da al gobierno, es el mayor, cree que es el mayor logro que pueda presentar el gobierno del presidente Iván Duque, así como también han caído otros en este gobierno, ¿no? Tuvieron sí. alias Guacho, Marihuano, Uriel. ¿Se cree que este no, es... no. Sí, porque es un hombre muy representativo que venimos persiguiendo hace 10 años y no porque no tiene las dimensiones de lo que era un Pablo Escobar, un Rodríguez Gacha, okay. Unos Rodríguez Orejuela, etcétera. Es un muy buen operador de narcotráfico, etcétera. Es un hombre muy importante dentro de la cadena del narcotráfico, pero el problema de fondo es que con el narcotráfico totalmente protegido en Venezuela, con 200.000 hectáreas que tenemos en Colombia, que nos dejó el proceso de paz, usted puede capturar al más grande capo y va a surgir otro muy rápidamente porque la ilegalidad del negocio es tan grande que alguien acaba llenando ese espacio. Justo ahí acaba de mencionar el tema del proceso de paz, del cual quiero que conversemos ahora, ¿no? Cuando hablamos, y bueno, acabamos de mencionar el tema del narcotráfico, evidentemente hablamos de guerrilla, de grupos criminales que finalmente son lo mismo, ¿no? No podemos dejar de recordar pues que usted sufrió esa realidad en carne propia, fue secuestrado, fue obligado al exilio por amenazas. Entonces, en este caso, aquí ha surgido en Colombia esta disyuntiva entre la paz y la guerra a propósito de estos acuerdos de paz que firmó Juan Manuel Santos con la FARC en La Habana, ¿no? ¿Usted cree que en este momento cómo se combate, cómo se acaba con la guerrilla? ¿Se puede dialogar con la guerrilla o la guerrilla se acaba combatiéndola? Mire, lo primero que le quiero decir es que quien convirtió ese país y lo polarizó entre amigos de la paz y enemigos de la paz fue el presidente Santos. Y los que estuvimos opuestos a cómo se estaba negociando y cómo se le estaban dando a las FARC unas prebendas y deslegitimando al Estado que eran tremendamente nocivos en el futuro y que se han convertido en realidad. No nos digamos mentiras. Los señores de la FARC no han pagado nada, no han devuelto nada, no han hecho nada, absolutamente nada para reparar en lo político, en lo económico, en lo moral, en nada a la comunidad colombiana que victimizaron durante más de 50 años. Sí. Y es partiendo de esa base que surge digamos, esa dicotomía que no es real. Usted derrota una guerrilla derrotándola militarmente y negociándola al final, pero negociándola como un Estado victorioso, no claro. Con el complejo con el que negoció el presidente Santos, que igualó al Estado, a la guerrilla,
igual un Estado democrático que él representaba con 8.000 o 15.000 o 20.000 asesinos financiados por narcotráfico, error gigante. Y creo que las futuras negociaciones van a tener que tener eso en cuenta para hacerlo de una manera distinta. Sí, entrando ya en el tema de Venezuela, ¿no? Quisiera también conocer su opinión en cuanto a la reciente resolución aprobada en el Senado en la que se pedía e incluso se envió una notificación a la Asamblea Chavista de retomar las relaciones entre Colombia y Venezuela con el régimen de Maduro. Vea, ahí ¿Qué hay ocurre muchas en el cosas. Senado de Colombia? ¿Por qué No, no, esta no, decisión? no, 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 eso no fue una decisión del Senado, fue una decisión de un señor, el presidente del Senado, que metió ese gol, que lo metió a las 11 de la noche y que inmediatamente mandó una carta al señor Jorge Rodríguez, presidente de esa Asamblea Legítima, diciéndole, estamos listos. ¿Qué hay detrás? Hay muchas cosas detrás. A mí no me extrañaría una injerencia nuevamente de un factor extracontinental. Ahí hubo muchas cosas raras que poco a poco se van a dilucidar de lo que fue ese acto de legitimación de una asamblea ilegal por parte de una persona, porque en el Congreso nadie se dio cuenta de lo que se estaba votando, esa es la verdad, ni siquiera nuestro partido. Ese fue un mico, como decimos en Colombia, que le metieron a esa legislación, y ahí hay algo mucho más de fondo de una relación de ese presidente, no sabemos con quién, no sabemos por qué, porque fue una decisión premeditada, con una acción exitosa y una divulgación inmediata, y eso no se da si eso no está preconcebido y preparado de antemano. Sí, y ocurre justo a pocas semanas de estas supuestas elecciones, ¿no? Que se van a realizar en Venezuela, supuestas elecciones regionales que pues nada, en nada se diferencian de aquellas elecciones amañadas en las que en 2018 Maduro se declaró reelecto, ¿no? Entonces, por qué ahora cree que ocurre que, por ejemplo, la Unión Europea sí acepta avalar estos comicios cuando no lo hizo en las de diciembre, las de esta asamblea chavista de diciembre, que las condiciones no han cambiado, pero peor aún, cuando entramos, ¿por qué la oposición, que esa oposición de Venezuela rechazó estas elecciones de diciembre de la Asamblea Nacional porque no habían condiciones, las condiciones siguen siendo las mismas, y por qué ahora cree que entonces sí aceptan participar en estas elecciones regionales? Mire, hay mucha plata de por medio ahí. Triste decirlo, pero hay plata de por medio. Yo me enteré hace poco y estoy investigando de cómo dos personas que vamos a develar más adelante, porque no tengo toda la información, están entregando decenas de millones de dólares a candidatos de la oposición para que se presenten en las elecciones. Ahí Capriles juega un papel fundamental. Capriles es un caballo de Troya de Maduro brutal, queriendo... Si Capriles hubiera sido valiente y hubiera peleado cuando ganó las elecciones presidenciales, Venezuela no estaría viviendo esto. Él tiene ese error histórico en sus espaldas para siempre. Y ahora, pues uno lo que dice es, bueno, ¿a qué juega este señor? Porque no está jugando a la estabilidad democrática o a la recuperación democrática de Venezuela, está jugando a mantener la estabilidad del régimen mafioso de Maduro y sus compinches. Sí. Entonces uno queda muy, muy sorprendido. Y lo de Borrell es otra cosa. Yo creo que eso está asociado más al Partido Socialista Español, a Zapatero, a la relación del Partido Socialista con Podemos, que a cualquier otra cosa. Él mismo rechazó la recomendación de su gente que le dijo, no avalemos esto. Entonces, ahí hay otra cosa también rara, distinta, que no sabemos qué es, y que es muy, muy extraña, y por eso España no está metida en la negociación, porque todo el mundo sabe que está jugando, o le dijeron, métase con el lado de Maduro. Usted está apoyando eso. Entonces este juego nuevamente geopolítico, viniendo además de Borrell, donde le hicieron una mala jugada cuando estuvo en Moscú, pues parece que no aprendió y sigue avalando y sigue creyendo que puede lograr una normalización de un Estado que no es un Estado, es un régimen mafioso que destruyó la institucionalidad y que entregó el poder
a distintos factores violentos en distintas regiones de Venezuela para que lo controlaran, sacando rentas ilícitas. O sea, Venezuela hoy es un país fallido y hoy es más parecido a Somalia o a Yemen o al mismo Afganistán de antes que al país que era hace 10 años y mucho más, digamos, hace 20. Sí, usted mencionó el tema de Capriles y usted ha hablado también de esta cohabitación con el régimen, ¿no? Justo hace pocos días, pues ha salido a la luz pública al estar preso en España, Hugo El Pollo Carvajal, esperando por su extradición a Estados Unidos también, y entre una de las cosas que ha revelado estaría que, según afirma él, las únicas elecciones que Hugo Chávez ganó fueron las dos primeras. Esto querría decir entonces que Capriles ganó las dos elecciones en las que participó, según El Pollo ¿Sí? Carvajal, contra Hugo Chávez y contra Nicolás Maduro. Entonces, ¿hasta dónde cree usted que llega esta cohabitación o desde dónde viene esta cohabitación? No, eso es lo que yo no entiendo. Cuando ha debido pelear, los resultados electorales no los peleó y ahora quiere tener resultados electorales en un estado inexistente, con un sistema electoral inexistente, con un Consejo Nacional Electoral de papel, con cero garantías. Las elecciones de Venezuela más se parecen a las elecciones de Ceausescu que a unas elecciones democráticas en Colombia o en Panamá o en España. Y uno no entiende, pero la verdad, pase lo que pase, no se va a resolver nada. Yo lo que creo es que se pueden resolver cosas en la negociación si se pone sobre el tablero una amnistía o un régimen especial de justicia transicional para todos ellos, a cambio de un gobierno de transición y de unas elecciones presidenciales y asambleas serias en un año. Eso es lo que se podría lograr y creo que lo de Alex Saab y lo del Pollo Carvajal y lo de la tesorera de Chávez y los que vienen pueden lograr que eso se dé si eso se plantea en la mesa. Sí, antes de pasarte, continuar en esa línea, quisiera hacer un paréntesis con algo que usted mencionó de dos personas de las que dijo que tendría información. Alguna de esas personas podría ser Enrique Capriles, tomando en cuenta que usted en un tuit reciente dijo que pues él estaría ofreciendo a José Manuel Olivares la candidatura a la gobernación del estado Vargas, bueno, ahora La Guaira, por presuntamente algún acuerdo o algo así con Maduro que le decía que pues lo iba a dejar seguir adelante sin Él problema. es un operador, pero el financiador es otro. Es uno de los operadores. Él es operador de esa triquiñuela, pero quienes ponen la plata son otros. Ok, ok. Ahora continuando también con esas informaciones que usted, digamos, ha lanzado recientemente a través de su cuenta de Twitter, hubo una bastante polémica que también estaba en sintonía con ese mismo día, cuando usted habló del caso Monómeros. Una de las cosas que unen a Colombia y Venezuela en este momento en lo comercial, pues es la empresa Monómeros, la estatal que quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó, ¿no? Y usted le pidió a Julio Borges que renunciara. Decía que Julio Borges destruyó Monómeros. ¿Qué tanto sabe Francisco Santos de las irregularidades que han ocurrido en Monómeros, tomando en cuenta que por otro lado el ex embajador Humberto Calderón Berti, él responsabiliza directamente a Leopoldo López? No, mire, quien tiene la responsabilidad de la destrucción de Monómeros es Acción Democrática, porque como se crea en ese modelo de gobierno donde estos cuatro partidos son los que toman las decisiones y el presidente Guaidó muchas veces no tiene esa gobernabilidad, pues se tomó la decisión de que Acción Democrática se quedara en manejar a Monómeros. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde empieza a deshacerse una empresa que venía mal y que ahora va muchísimo peor, con inmensos actos de corrupción. Y creo que Calderón Berti lo que está ahí es haciéndole un favor a alguien para dinamitar la coalición, para tratar de deslegitimar a Guaidó. Y yo creo que Calderón tiene una responsabilidad importante en el desastre de Monómeros. Eso, hay investigaciones que se están haciendo y yo solo espero que la intervención del gobierno colombiano sea muy rápida porque se necesita mostrar quiénes fueron, qué se robaron, cómo se robaron, qué hicieron, para que eso quede con nombres y apellidos.
¿Hasta qué punto podemos seguir hablando ahora del gobierno interino de Juan Guaidó, ¿no? Usted dice que en este caso, pues, no tendría responsabilidad directa Guaidó. Sin embargo, ¿hasta qué punto puede mantener ese gobierno interino o lo que pueda quedar de ese gobierno interino, Mire, la administración, recuperar la administración y, de monómeros, ¿no? Tomando en cuenta de que conversábamos también de estas negociaciones en México y este posible acuerdo del que usted hablaba que se pudiera llegar de un acuerdo de un gobierno de transición que no parece ser la intención del régimen, pero hubo tal vez un error, tal vez del gobierno interino firmar un documento, un memorando de entendimiento donde se hacen llamar plataforma unitaria. Pareciera, se ha hablado mucho de que ha perdido mucha legitimidad lo que es el gobierno interino como tal. ¿Hasta dónde no, podemos hablar? legitimidad, a ver, legitimidad frente a la comunidad internacional no ha perdido, lo siguen reconociendo más de 60 países y es lo Sí, único legítimo que hay en Venezuela. Lo único, ok, adentro, esa plataforma tiene unos problemas serísimos, ok. problemas serios que Julio Borges ha alimentado porque desde el principio su intención ha sido deslegitimar y acabar a Guaidó, esa es la verdad, que no es todo el partido de él el que está metido en eso, es unos sectores afines a él. Y por eso yo le dije, hombre, renuncie y vaya ya a la política en Venezuela. ¿Usted cree que esto es lo bueno? No mande unos alfiles, vaya usted, los generales, váyase. Usted como general a la batalla, deje de destruir desde la comodidad de Bogotá y vaya y metas en la pelea. Es en ese sentido que yo quería plantear eso porque me parece primero que sería bueno para él, podría ser bueno para su partido, pero sobre todo sería muy bueno para la unidad porque esa unidad, esa plataforma unitaria necesita que el partido de él de verdad juegue con los otros partidos. Ojalá pudieran sumar a María Corina, sé que ella no quiere, a Causa R, lo que ampliaría el espectro y quizás eliminaría la dependencia en unos partidos bastante menos interesados en la solución y más en ese camino sinuoso, en la cohabitación que hay en esa plataforma. Sí. Usted dijo hace unos minutos que con el presidente Biden tal vez sería el gobierno de Estados Unidos con el que pudiera perderse las democracias en Latinoamérica. ¿Cree que se perdió una oportunidad en Venezuela con el expresidente Donald Trump cuando tenía, digamos, una postura más firme, más directa? Mire, sí, pero yo me acuerdo una vez oír al presidente Trump decir, ¿y yo qué iba a hacer si todos los países de América Latina se abrazaban con ese dictador, incluyendo el presidente Juan Manuel Santos y su canciller María Ángela Holguín? Yo meterme en un enredo cuando no tengo los países de la región comprometidos con esto. Cuando llega el 2018 y cambia Duque y cambia Bolsonaro, cambia ese discurso, pero antes era una cohabitación, digámoslo, en ese sentido de todos los otros países, vergonzosa en términos democráticos. La canciller Holguín sale y dice, es que Duque no logró absolutamente nada con el bloqueo que no es de él, sino de más de 60 países a Venezuela. Claro, es que lo que ellos crearon fue un monstruo. Ellos se quedaron callados cuando mataban estudiantes en las calles, cuando los masacraban. Ellos se quedaron callados cuando la FARC traqueteaba desde Venezuela. Ellos se quedaron callados con todo lo que estaba pasando en Venezuela y ahora, ¿con qué legitimidad van a hablar? Le debería dar vergüenza a la canciller haber hecho esas palabras, la ex canciller haber dado esas palabras. Incluso cuando el mismo presidente Santos entregó a Loren Salet, ¿no? Al gobierno de Maduro, al régimen de Maduro. Entregó a Loren Sale, lo secuestró y lo entregó, pero no solo eso. Extraditó a Venezuela y no a Estados Unidos un narco muy grande que había podido, se llamaba Walid de Waque, no me acuerdo. Sí, ¿Cuál era? Maclet. Maclet. Maclet, eso. A Maclet con las excusas. No, mire, la política exterior del presidente Santos hacia Venezuela es lo más vergonzoso que ha tenido Colombia. En nada se parece a la de nuestro pariente Eduardo Santos, que cuando había una dictadura en el Perú, acogió a Víctor Raúl Haya de la Torre en la embajada para protegerlo. Lo que hizo ese señor y lo que hizo su canciller es de un grado de
de cinismo y de vergüenza democrática sin nombre. El presidente Iván Duque dijo recientemente que mientras él esté en la presidencia, no se va a reconocer al régimen de Maduro. Esto en respuesta a esta solicitud de retomar las relaciones, ¿no? Sí, sí. Pero es que esa Sí, solicitud, mire, esa solicitud no tenía respaldo del Congreso. Esa solicitud fue un gol de una persona con un objetivo propio, en un momento propio, manipulado o manejado, no sé, por otros, por factores externos extracontinentales que saben cómo hacer ese tipo de operaciones. sí, mi pregunta es, ¿qué cree que ocurra? Porque pues esta posición del presidente Iván Duque pues se va a mantener hasta el 7 de agosto que él entregue la presidencia, dependiendo de quién quede, ¿no? Si mantenga una línea similar o si pues el país tome otro rumbo. ¿Qué cree que pueda aportar a la solución en este plazo, en estos meses que quedan, mantener, digamos, esa posición, pero ya sin la fuerza que tiene el gobierno interino o que tenía la comunidad internacional con el Grupo de Lima, con Estados Unidos, haciendo presión al régimen? No, mire, nadie dijo que esto era fácil y se ha complejizado aún más, se ha vuelto más complejo. Ojalá yo tuviera una solución, pero la solución no es con Maduro. Entre otras, porque Maduro no controla Venezuela. Maduro controla, si acaso, un pedacito de Caracas. Las mafias que controlan hoy Venezuela no van a soltar Venezuela. Entonces, una solución, mejor dicho, le digo esto, si mañana se soluciona y Guaidó gana unas elecciones perfectas, ahí empiezan los problemas. ¿Cómo saca usted a la FARC y al ELN allá? Claro. ¿Cómo desmonta usted los colectivos? ¿Cómo usted les quita el negocio del oro ilegal? ¿Cómo saca usted el traqueteo donde una gran cantidad de los laboratorios están pasando de Colombia para Venezuela? O sea, esto todavía está lejos de solucionarse y tiene inmensos problemas, pero no hay más. Necesitamos mantener la legitimidad de Juan Guaidó. Y para ir ya finalizando, ¿no? Usted acaba Gracias. de decir, no tengo la solución, pero más que la solución, tal vez quería preguntarle la fórmula, ¿cuál cree que pudiera ser la fórmula para sacar adelante a nuestros países, ¿no? Tomando en cuenta de que pues Venezuela, por un lado, necesita recuperar su democracia y Colombia, también metiéndola aquí en esto, pues enfrenta una de las batallas más importantes este 2022, crucial para no perderla. Lo primero es no caer en el populismo del siglo XXI de un lado o del otro. Lo segundo es tener políticas sociales profundas pero sostenibles. Porque es que cuando usted mire lo que en Chile están acabando los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones fueron el instrumento fundamental en la construcción de mucho de lo que Chile es, que entre otras, y yo no entiendo a veces al pueblo latinoamericano que ve a alguien comiendo boñiga y dice, oiga, Sí, regáleme un poquito. sí, Eso es ya. lo que uno le dicen de Venezuela. Sí, ya hemos. Ellos han destruido y van a destruir, y a mí yo tengo mucha preocupación por lo que pueda pasar en Chile, que era el modelo, pero también tenían que destruirlo. Por eso, ¿usted cree que las protestas coincidieron en Chile y en Colombia por casualidad? No. Claro. Hay una cosa detrás que tiene capacidad de manejo, que tiene capacidad de incendiar los países y tenemos que, y eso tenemos que aprender a manejarlo, porque eso no se va, y aprender a contrarrestarlo, a aprender a divulgarlo, porque eso no se va a ir. Estaríamos hablando entonces que esta conclusión suya, esta fórmula de la que pudiéramos hablar, no es enfrentar solamente a la izquierda o esta izquierda radical en cada uno de los países, sino entenderla como un problema internacional del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla que quiere apropiarse de todos nuestros países. Eso es una parte. La otra parte es que tenemos una población joven distinta, que mira la democracia de manera distinta, que no la Sí. entendemos, hay que oírla. Unos problemas sociales que hay que intentar resolver, pero con políticas sostenibles. Usted nada saca dándole, le doy un ejemplo. Petro decía, es que si yo fuera presidente yo imprimiría 15 billones de pesos. Listo, perfecto, lo reparte. Al otro día la inflación se sube al 100% y Sí. lo que el señor compraba con un peso, ahora le vale 2. Esas son las cosas que parece el no entender, y es parte de esa mirada del populismo que no le importa destruir
a mediano plazo si logra un triunfito pírrico a corto plazo. Sí. Bueno, ahora sí, no le quito más tiempo y le doy las gracias por habernos acompañado hoy al ex vicepresidente de Colombia, Francisco Gracias. Santos. Muchas gracias.